Muy buenas tardes, hermanos, bienvenidos a nuestro servicio de media semana. Voy a pedirle que me acompañe de pie. Vamos a cantar nuestro primer canto, Adoradle. Ojalá que su corazón venga listo para adorar al Señor. Se nos dice en el Salmo 138, alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad. Adoradle. Dad al Padre toda gloria, dad al Hijo todo honor, y al Espíritu divino, alabanzas de loor. Adoradle, adoradle, adorar al Salvador, tributadle toda gloria, pueblo suyo por su grande amor. Entonadle un canto nuevo, huestes libres del Señor. Tierra, cielo, mar y luna, gloria dan al Trino Dios. Adoradle, adoradle, adorad al Salvador. Tributadle toda gloria, pueblo suyo por su grande amor. Adoradle, oh iglesia, por Jesús tu Redentor, rescatada por su gracia, libre por su grande amor. Adoradle, adoradle, adorad al Salvador. Tributadle toda gloria, pueblo suyo por su grande amor. Amén, hermanos. Vamos a orar. Padre, venimos delante de ti en esta noche dándote las gracias porque tú eres nuestro Redentor y nos has redimido por la sangre de Jesucristo. Y Dios, te pedimos que por favor uses este servicio para glorificarte. Y te pedimos, Dios, que también uses este servicio, Dios, para animar nuestros corazones, recordarnos de verdades bíblicas, de las cuales nuestras almas
se encuentran necesitadas. Y Dios, te pedimos que por favor nos hables a nuestros corazones. Te pedimos esto en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su asiento, hermanos. Un par de anuncios aquí en las siguientes semanas, hermanos. Recuerden que al empezar el mes de septiembre, al empezar cada mes, no se les olvide agarrar su tarjetita de los en donde se les muestran los varios eventos del mes de septiembre. Agarre su tarjetita de mantente conectado. Muchos eventos en el mes de septiembre, muchas actividades, oportunidades para servir, escuchar de la palabra de Dios. Les recuerdo, hermanos, que este domingo, el 7 de septiembre, habrá una junta de ministerio para aquellos que están involucrados en un ministerio aquí en la iglesia. Habrá una junta de ministerio a las 5 de la tarde. Este domingo, hermanos, un poco antes de los grupos de crecimiento, no se lo pierda. Junta de ministerio, 5 de la tarde, este domingo 7. Retiro de damas se aproxima ya la semana que viene. Para las damas, hermanas, estén preparadas para ese retiro. Sin lugar a dudas será un tiempo de buen compañerismo, de buena comida y también de la palabra de Dios, por supuesto. Entonces, noten eso, que ya es la semana que viene, retiro de damas. Y parece que a las 10 de la mañana es cuando se van a estar reuniendo ese jueves 11 de septiembre a las 10 de la mañana. Entonces, venga preparada. Entonces, ojalá que usted tome, que aproveche de esos días para su vida espiritual, por supuesto. Un canto más, hermanos, antes de empezar en nuestro estudio de esta tarde. Voy a invitarles que me acompañe de pie. Alabad a Jehová será nuestro siguiente canto. Alabad a Jehová. Salmo 117 nos dice: alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle. Estaremos cantando un salmo, el Salmo 117. Alabad a Jehová. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Amén, hermanos. Pueden tomar su asiento. Vamos a continuar con nuestro estudio, hermanos, que le pusimos pausa hace un par de meses. Pero acompáñenme al Salmo 19, hermanos, al Salmo 19. Recuerden, hermanos, que ténganos un poco de paciencia con la construcción con la remodelación del edificio de enseguida. Ojalá que también, en vez de que piense que es una inconveniencia, ojalá que su corazón esté animado el hecho de que el Señor continúa haciendo muchas cosas aquí en esta iglesia. Entonces ha sido de gran bendición. De hecho, el poder haber crecido en esta iglesia y ver que el Señor ha obrado aquí en este lugar, en nuestros corazones, en personas nuevas. Y ojalá que usted tome esta remodelación como bendición.
porque eso es lo que es una bendición. Entonces, Salmo 19, hermanos, continuamos con nuestro estudio de la revelación de Dios y la respuesta del hombre. Les recuerdo, hermanos, que en este Salmo nos habla acerca del hecho de que Dios se le ha manifestado al mundo. Dios se le ha manifestado a usted. Dios se nos ha revelado, se nos ha manifestado a usted y a mí. Muchas veces, puede ver que hay veces en nuestra vida cristiana, pensamos que hay veces nos sentimos como que Dios no nos está hablando. Dios tal vez obra en las vidas de otros y que Dios bendice a otros, pero a mí siento como que Dios no me habla a mí. Pero debemos que entender, hermanos, cómo es que Dios escogió revelar su verdad hacia usted y hacia mí. Entienda que Dios ya le ha manifestado su voluntad hacia mí y hacia usted. Es ahora nuestra responsabilidad de escudriñar las Escrituras. Es nuestra responsabilidad que a través de nuestra vida sigamos buscándolo. Vivir una vida, me he dado cuenta, hermanos, que en la vida cristiana es una vida de seguir hacia Dios, caminar hacia Dios, aunque ya seamos salvos, sino que en la vida cristiana como creyentes sigamos siguiendo al Señor Jesucristo como nuestro pastor perfecto. Pero en este pasaje, hermanos, un poco de resumen. Recuerden que la primera sección de este salmo veíamos que Dios se nos ha revelado por medio de los cielos. Versículo 1, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Pero aunque estábamos viendo que Dios se le ha revelado al mundo por medio de los cielos, no son verdades, Dios no se nos ha revelado por los cielos en una manera específica. Por ejemplo, yo no puedo saber el nombre de Jesús nomás al ver al cielo. Pero hay cosas acerca de Dios, de lo que sí puedo saber al yo voltear hacia el cielo. Uno puede reconocer su poder, su hermosura, su creatividad, su inteligencia, muchas cosas que le traen gloria al Señor, al nosotros simple y sencillamente ver alrededor de la creación. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Pero si se fijan, habíamos visto que en la segunda sección, el salmista nos habla ahora acerca de la ley de Jehová. Y es por medio, hablando de la Biblia. Y si usted recuerda los versículos del 7 al 9, se nos dan diferentes sinónimos acerca de la Biblia. La Biblia se menciona como la ley de Jehová, el testimonio de Jehová, los mandamientos de Jehová, el precepto de Jehová, el temor de Jehová. Y pasamos algunas semanas, si usted recuerda, viendo algunos aspectos de la hermosura de la Biblia, de la perfección de la Biblia. Si usted recuerda, habíamos visto acerca de lo que la Biblia es y lo que la Biblia hace. Y aprendimos acerca estábamos estudiando acerca de por qué es que nosotros podemos confiar en este precioso libro que es perfecta, que es la palabra de Dios, y podemos confiar en este libro como lo que es la palabra de Dios. Y noten que la Biblia no nomás es una serie de cosas, pero también promete hacer muchas cosas dentro de su corazón. Les recuerdo que si nosotros no notamos un cambio en nuestra mente, en nuestros corazones, Dios no es el problema. Bueno, pues Dios obró en el corazón de esa persona, ¿por qué yo no puedo tener ese mismo gozo? Sí podemos tener ese mismo gozo. Sí podemos tener esa misma bendición. Pero lo que pasa es que cuando Dios entienda que Dios obra en diferentes personas, en diferentes modos, en diferentes tiempos, Dios está tratando con usted, tal vez de una manera diferente a lo que Él está tratando con otra persona. Pero sin lugar a duda, Dios nos ha hablado por medio de su palabra, y usted y yo tenemos la responsabilidad de entonces nosotros buscar qué es lo que Dios pide de mí,
¿Qué es lo que Dios quiere de mí? ¿Qué es lo que Dios quiere enseñarme? Es nuestra responsabilidad de que a través de nuestra vida escudriñemos esta voluntad de Dios que se encuentra escrita en su palabra. Noten el versículo 10. Deseables son más que el oro, hablando de la Biblia, deseables o las Escrituras. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. El título de mi mensaje, hermanos, en esta tarde de nuestro estudio es el poder destructivo del pecado. El poder destructivo del pecado. Una verdad que a veces se nos olvida, pero el pecado tiene poder y tiene el poder para hacer nada más que destruir. En cualquier aspecto. Destruir lo que Dios está haciendo, destruir muchas cosas. Pero el poder destructivo del pecado. Vamos a orar una vez más, que el Señor nos dé sabiduría al entrar al mensaje. Padre, venimos delante de ti una vez más, pidiéndote que tu Espíritu, por favor, abra nuestros ojos, nos dé entendimiento. Sin ti nada podemos hacer. Te pedimos, Dios, que por favor, las verdades que aprendamos en esta iglesia, no las dejemos aquí, pero que las llevemos dentro de nuestro corazón a través de nuestras vidas y que nos cambien. Te pedimos, Dios, que te glorifiques, que te exaltes, edifícanos. Te pedimos estas cosas en Cristo Jesús. Amén. Esta tercera sección, hermanos, si usted recuerda, habíamos dividido este salmo en 3 secciones, ¿verdad? La primera sección, la revelación general de Dios. Dios nos ha hablado por medio de los cielos. La segunda sección, Dios nos ha hablado por medio de las Escrituras. Dios nos ha hablado por medio de las Escrituras. La sección número 3 es en donde estamos ahorita. Desde la sección número 3 consiste de los versículos del 10 al 14. Y aquí en estos versículos habla acerca de ahora nuestra respuesta hacia lo que Dios nos ha mostrado. Y noten que habíamos visto, hermanos, en el versículo 10 y 11, que la respuesta que David tuvo hacia la palabra de Dios es que David estaba convencido, aunque hay veces no parecía necesariamente en su vida. Había veces, aún en la vida de los que escribieron la Biblia, que ellos mismos tenían que ser recordados de las verdades que ellos mismos escribieron. ¿Cuánto más usted y yo que no escribimos nada de este libro? Pónganse a pensar en eso. Si los escritores de la Biblia se les olvidaban lo que escribieron, ¿cuánto más usted y yo que necesitamos de este libro? Pero David estaba convencido, noten el versículo 10, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado. Cuando usted y yo seamos recordados de la persona que Dios es, de el Salvador que Cristo ha sido para usted, entonces vamos a ser convencidos de que la Biblia de veras es mejor que cualquier cosa que ofrece el mundo. Y la última vez que habíamos visitado este salmo, pasamos más tiempo en los versículos 10 y 11, hablando que Dios hasta hay veces va a causar algunas pruebas en nuestras vidas para enseñarnos que la Biblia y que Cristo y que Dios de veras es lo mejor que Él nos ha dado. Y hay veces Él, tal vez en su vida usted ya ha experimentado esto, que Dios ha traído pruebas, tiempos difíciles en su vida, donde usted encontró consuelo en nadie ni en nada más que en Dios.
Y es lo que Dios quiso hacer a través de esa prueba. Pero ahora nos encontramos en el versículo 12. Note lo que ahora Dios nos dice por medio de David en el versículo 12. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Número uno, hermanos, el Espíritu Santo por medio de David, primero, nos habla acerca del extremo del pecado. Número uno, hermanos, vemos el extremo del pecado. Noten otra vez el número 12. David está haciendo una pregunta. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Hermanos, lo que la Biblia nos está enseñando, hermanos, es que muchas veces usted y yo sabemos que somos pecadores. La mayoría de nosotros tal vez hasta memorizado, ya nos hemos memorizado. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:10, no hay justo ni aun uno. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Pero entienda bien, hermanos, que a través de nuestra vida cristiana, Dios nos va a ir mostrando más y más el extremo de lo pecaminoso que usted y yo somos. Y Dios hace eso, hermanos, para nosotros humillarnos frente a su gracia. No es tanto que Dios necesariamente quiere pisotearnos y que nos diga, no hombre, todos aquí tienen mucha cola de dónde pisarles. Porque a todos nosotros nos encontramos en esa forma. ¿No es así? Pero Dios nos enseña, hermanos, nuestro pecado para deleitarnos en Él, para acordarnos de dónde nos sacó Dios. No importa si nacimos en un hogar cristiano o no, o esta experiencia en el pecado o no, todos nacimos bajo la condenación del pecado. Todos. Tal el niño que parece que es inocente, como el narco que está bien entrado en su negocio. Todos necesitamos de Cristo. Todos. Entonces no es tanto, esto es muy importante, que cuando la Biblia nos habla acerca del pecado, no habla necesariamente, principalmente, hablando de nuestros actos del pecado, sino de nuestro corazón pecaminoso. Entienda que una persona que tal vez no ha hecho muchos actos de pecado, sigue siendo pecador. Tal como la persona que tal vez más obvio se le nota lo que está en su corazón. Nada más que una persona lo sabe esconder mejor. A lo que voy es esto, que la Biblia nos enseña que a través de nuestra vida cristiana, Dios nos va a ir mostrando más y más de nuestro pecado para deleitarnos más en su gracia. Lo más que me vea yo en el espejo, más errores vamos a ver. ¿Cuántas veces se ha puesto ahí en el espejo? Y, ok, creo que estoy listo. Espérame, híjola, no, me faltó ahí. Ok, espérate, híjola. Ok. ¿Cuántas veces se ha arreglado y luego pasa por otro espejo en su casa? Ya se vio varias veces, pero pasa por otro espejo. Ay, me falló ahí, híjola, Lo más que veamos el espejo de la palabra de Dios, ¿qué va a suceder? Más errores vamos a ver. Es la misma, obviamente a un nivel más profundo que nuestra apariencia. Pero noten que el salmista hace esta pregunta: ¿quién podrá entender sus propios errores? ¿Quién podrá entender? Implicando que hay veces no entendemos nuestros propios errores. No entendemos. Por eso es que el Espíritu Santo, a través de nuestra vida, al nosotros estar en la palabra de Dios, seguirle siguiendo a Dios, Dios nos va a ir manifestando más de nuestro pecado, para entonces seguir una vida de arrepentimiento y seguirnos deleitando en Dios. Muy importante, el extremo del pecado. Jeremías 19,
Jeremías 17:9, un versículo muy importante. Engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? También, entonces David dice, nadie entiende lo pecaminoso que somos. Jeremías dice, nadie entiende lo pecaminoso que somos. Entonces, ¿cómo es que podemos entender lo pecaminoso que somos? Al nosotros compararnos con la palabra de Dios. Pero es lo que primero nos dice el salmista, el extremo del pecado. Y les vuelvo a decir que al Dios mostrarnos nuestro pecado, la respuesta es deleitarnos más en su gracia. El extremo del pecado. Sigamos leyendo el versículo 12. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Noten, dice, líbrame de los que me son ocultos. Aquí, hermanos, vemos un poco acerca de la ternura de David. Esa es la segunda verdad de esta tarde. Vemos la ternura de David. Número 1, estábamos viendo el extremo del pecado, que Dios nos va a ir manifestando más de nuestro pecado para deleitarnos en él. Número 2, se nos dice acerca de la ternura de David. Y obviamente que cuando nosotros veamos un ejemplo bueno en la Biblia, obviamente es un ejemplo que Dios ha puesto ahí para usted y yo seguirlo. Es posible que en la Biblia haya personajes bíblicos que no eran un buen ejemplo a todo tiempo. Yo puedo decirles cosas en las cuales que Noé era un buen ejemplo. En otras cosas, terrible ejemplo. David, aquí en esta instancia, buen ejemplo. En otras situaciones, terrible ejemplo. Salomón, buen ejemplo. En otras situaciones, terrible ejemplo. A lo que voy, hermanos, es que la Biblia, hermanos, cuando se nos habla acerca de un personaje bíblico, obviamente, si esa persona tiene un ejemplo que concuerda con la palabra de Dios, Dios ha puesto ese ejemplo ahí para usted y yo seguir, Y aquí en este ejemplo, vemos que David tiene un corazón tierno. ¿Por qué? Porque aquí David, hermanos, le está orando a Dios y le dice, líbrame de los que me son ocultos. Líbrame de los que me son ocultos. Y ojalá que ese sea nuestro deseo, hermanos. Que nuestro deseo sea tener un corazón tierno. Que cuando Dios, hermanos, usa su palabra y habla a nuestro corazón, que nosotros respondamos. ¿Cuántas veces en su vida y en mi vida ha habido veces que Dios me habla acerca de un pecado, acerca de esto y lo otro, y no actuamos? Es de desobediencia. Pero que nuestro corazón, hermanos, con la ayuda de Dios, y ahorita vamos a ir a ese tema, con la ayuda de Dios, hermanos, tengamos un corazón tierno hacia lo que Dios tiene. Porque recuerden que David empieza esta sección diciendo que deseable es más que el oro. Entonces, si la Biblia, si usted y yo somos convencidos, este libro es lo mejor. Aunque hay veces parece que no, este libro es lo mejor. Entonces, cuando este libro me enseñe dónde tengo que corregir algo, que tengamos un corazón tierno, un corazón listo para obedecer, un corazón listo. Entonces, número 1, vemos el extremo del pecado. Número 2, la ternura de David. Sigamos leyendo, noten el versículo 13. Dice, preserva también a tu siervo de las soberbias. Preserva también a tu siervo de las soberbias. Y esta siguiente observación, hermanos, quiero ponerle su atención en los versículos 12 y 13, donde David, hermanos, aceptando que ni él entiende su corazón pecaminoso,
sabe que es pecador, pero ni entiende lo profundo que hay veces su corazón se puede encontrar en la incredulidad, en el pecado. Él hasta dice que ni entiendo mis propios errores. ¿Qué hace a causa de no entender sus propios errores? El resultado es que David clama hacia Dios en ayuda. Entonces, número 3, hermanos, vemos la petición por fuerzas. La petición por fuerzas. Y en este pasaje, hermanos, vemos que David dice, pues, es una oración, líbrame, preserva, es una oración, hermanos, que David le está mostrando hacia Dios. Cuando usted y yo nos encontramos tal vez luchando con la incredulidad, ¿es posible que un creyente dude algunas de las promesas de Dios? Claro que sí. ¿Es posible que un creyente batalle con cierto? Claro. Pero ¿qué es la respuesta al nosotros reconocer esas debilidades? Porque Dios nos muestra nuestras debilidades para poder encontrar nuestras fuerzas en Él solamente. Muy importante y muy práctico. Noten que David, después de haber dicho, ni entiendo lo pecaminoso que soy, entonces, ¿qué dice? Dios, líbrame. ¿Cuándo fue la última vez que usted le oró a Dios? ¿Sabes qué? Líbrame. Líbrame. Y estamos hablando de desobediencia. Líbrame de mi desobediencia. Que con un corazón tierno digamos, Dios, líbrame. Este principio, hermanos, que nosotros vemos aquí es muy importante. Porque David, entendiendo que ni él, sabiendo que ni él entiende lo profundo de su incredulidad, lo profundo de su corazón pecaminoso, clama a Dios por ayuda. Y en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento vemos este tema que de hecho sobresale en la Biblia. Y este es el principio, esta es la verdad, que sin Cristo nada podemos hacer. Nada podemos hacer. Que entienda que la vida cristiana, hermanos, y al yo ir caminando con Dios más y más en mi vida, me he dado cuenta que el cristianismo, es decir, la vida cristiana normal, de vivir una vida queriendo complacer a Dios, se puede hacer solamente al yo depender en su poder. Que cuando Dios me muestre una debilidad, entonces uno reconoce, wow, soy débil. Y entienda, hermanos, que usted y yo somos débiles. Nuestra fe es débil. Nuestra obediencia es débil. Muchas veces decimos, no, luego me van a hacer. Somos débiles. Pero no nos quedemos ahí. Es importante reconocer eso, ¿verdad? Muy importante. Soy débil. Híjole, no puedo. Pero nuestra respuesta no es quedarnos ahí, sino entonces clamar a Dios en dependencia. Dios, líbrame. Y la vida cristiana es una vida de dependencia. Dependí ayer, ahora voy a volver a depender. Y mañana a volver a depender. Puedo depender de Dios ayer y no depender ahora. Pero la vida cristiana es, me encanta el canto donde dice, día en día Cristo está conmigo. ¿Y qué? Fuerzas encuentro. De eso habla día en día. Ayer dependí de Dios, Dios fue fiel. Ahora voy a seguir dependiendo de Dios, Dios va a ser fiel. Y mañana a seguir dependiendo. La vida cristiana es una vida de depender en Dios. ¿Sabe lo que sucede si usted y yo dejamos de depender en Dios para algo tan sencillo, para obedecerlo? Estamos diciendo que ni necesito, qué irónico, no necesito a Dios para obedecerlo. O sea, como que no concuerda eso. Como que quiero obedecer a Dios, pero no voy a depender en Él. O sea, necesito que depender de sus fuerzas para seguirle siguiendo. Es un principio muy importante. Y en el Nuevo Testamento, no vamos a ir ahí, pero en el Nuevo Testamento también se nos dice, en donde Pablo dice que en su debilidad encuentra la fuerza
de Dios. Encuentra, o lo que la Biblia dice, gracia. ¿Qué significa cuando uno dice por la gracia de Dios? Hemos escuchado esa frase, ¿verdad? No, hombre, no pude hacer eso por la gracia de Dios. No, hombre, esto y lo otro por la gracia de Dios. Vamos, este edificio, por la gracia de Dios, este edificio se quemó. ¿Qué hace una iglesia cuando se quema un edificio? La iglesia se quemó por la gracia. Y luego ahora veo esto, por la gracia de Dios. ¿Qué significa? Por la ayuda de Dios. Uno se queda nomás viendo. Por la gracia de Dios. ¿Qué es eso? Por la ayuda de Dios. Ese tipo de lenguaje muy importante para que nosotros usemos en la vida cristiana. Que usted y yo somos lo que somos por la ayuda de Dios. Por la gracia de Dios, por el favor que Dios nos ha mostrado, inmerecido. Y es la actitud, hermanos, de la Biblia. Que la persona que Dios ha cambiado es solamente por su gracia. Qué interesante para que usted y yo no nos jactemos. Y ahorita vamos hacia ese tema también. Noten que David dice aquí en el versículo 13, preserva también a tu siervo de las soberbias. ¿Qué es soberbia? Orgullo. Es posible, hermanos, que el orgullo entre al corazón del creyente. Pero entienda que al nosotros ir reconociendo, al nosotros reconocer nuestro corazón pecaminoso, nuestra debilidad, el hecho de que no tengo nada más que Dios, esas verdades debieran de quitarnos el orgullo, sabiendo lo que somos de veras, sabiendo lo que de veras somos, sabiendo que hasta ni siquiera puedo entender mi propio pecado, debiera de llevarnos a un corazón humilde frente a Dios, un corazón agradecido con Dios. Usted y yo hay veces que somos más exigentes que humildes. No, que yo merezco esto y yo merezco más. Espérese. Se le olvidó lo que usted y yo de veras merecemos. Merecemos el infierno. Aprenda a ver la vida más allá de lo terrenal. Porque todo esto se va a acabar. Todo esto se va a acabar. Todo. Entonces, es posible que el orgullo y la soberbia entre a nuestros corazones. Que Dios nos libre. Y David, líbrame. Que Dios nos libre del orgullo. Y saben que en vez de el orgullo, hermanos, debe ser reemplazado con la gratitud. Entonces, al nosotros quitar un corazón orgulloso, no es necesariamente ahora, la vida cristiana no es una vida en donde me la llevo triste porque he pecado. Hay momentos para eso, claro. Pero al yo reconocer mi debilidad, mi pecado, me deleito en Dios, me deleito en los propósitos que Dios tiene, me deleito en Cristo, me deleito en su palabra, me deleito en Jesús, irme pastoreando. Desde uno encuentra felicidad y gozo genuino en los propósitos que Dios tiene escritos en su palabra. Pero al uno quitar ese orgullo, hermanos, uno aprende a reemplazar el orgullo con un corazón humilde y de agradecimiento. Y el cristiano puede disfrutar de una vida que complace a Dios. El cristiano puede disfrutar de las bendiciones que Dios nos ha dado. Y en vez de ver lo que Dios nos ha dado, ¿cuántas veces nos enfocamos más en lo que Dios no nos ha dado? En primer lugar, no merecemos nada, pero y Dios nos ha dado mucho. Y en vez de enfocarnos en lo que Dios nos ha dado, nos enfocamos en lo que Dios no nos ha dado. Y todavía exigimos que lo necesitamos. Pero aprendamos, hermanos, usted y yo,
a deleitarnos en la gracia de Dios. Dios ha sido bueno con usted y conmigo. Número 1, el extremo del pecado. 2, la ternura de David. 3, la petición por fuerzas. Veíamos ahí, líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias. David no puede preservarse a sí mismo. Necesita depender de la fuerza de Dios. Sigamos leyendo en el versículo 13. Dice, preserva también a tu siervo de las soberbias. Que no se, noten esta frase, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Noten, hermanos, la frase donde David dice, que no se enseñoreen de mí. ¿Es posible que el pecado se enseñoree de un creyente? Hay veces que sí. Y el pecado tiene un aspecto muchas veces. ¿Cuántas veces hemos visto en la vida de creyentes, en la vida de incrédulos, que el pecado empieza de una forma tal vez disque inocente, pero luego se convierte en un monstruo? Hablando del pecado. Empieza como y es lo que hace Satanás. Es lo que usted y yo hacemos con un ratoncito. ¿Qué le hacemos a los ratones? Ponemos una trampa y le ponemos un quesito cocido, Nutella, no sé qué le pone ahí a la trampita. O tal vez, no sé, a lo mejor yo soy el único que ha tenido ratones en mi casa. Todos aquí, nadie ha tenido un ratón en su casa. Pero uno le pone una trampa y le pone Nutella o unas cositas ahí. Y el ratón, convencido de que fue suertudo, me encontré Nutella aquí en Tijuela. Pura tierra aquí, y luego Nutella. ¡Wow! Nada que ver con el ambiente aquí donde estoy, pero Nutella ahí está. ¿A quién le gusta la Nutella, hermanos? Nutella, a mí me encanta la Nutella, hermanos, me encanta. Para que tome notas ahí. ¿Qué es eso? Ay, no, hermano. Se la dejo para la otra predicación. Nutella es una crema de avellana, una crema de hazelnut. Y hermanos, es lo que Satanás hace. Usa tal vez un pecado que al principio parezca inocente. Y usted y yo, hermanos, hemos estado ahí, en donde algo parece inocente, pero ¿qué pasa? Destruye. Y la Biblia nos advierte, vez tras vez tras vez, y que no se nos olvide, que Satanás se va a convertir en un ángel de luz. Es lo que la Biblia nos dice. Qué interesante que la Biblia nos dice que Satanás va a convertir el pecado como en algo que hasta tal vez nos convencimos que hasta ni ofende a Dios. Ángel de luz. Pero sabemos que en realidad el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Pero vemos, hermanos, aquí en este pasaje, en este versículo más bien, la esclavitud del pecado. Y la Biblia nos advierte que el pecado tiene el poder para esclavizar. Tiene el poder para esclavizar. Entonces, hermanos, muchas veces nosotros vemos el pecado, en realidad, cuando el pecado, uno se esclaviza en el pecado, ¿cómo le llamamos a eso? Una adicción. Y la adicción viene de muchas diferentes formas, y de esto habla David. Noten, que no se enseñoreen de mí. Recuerden que muchas veces usted y yo, estando en el cristianismo, pensamos que hemos llegado. Yo ya tengo años caminando con Dios. A mí del diablo ya no me hace nada. Cuidado. Cuidado. Porque estamos hablando de la humildad y del orgullo. Es posible que uno como cristiano pensamos que el pecado a usted y a mí no nos va a hacer nada.
Pero la vida cristiana es una vida de a lo diario, es una vida diaria. Y en vez de ver las victorias, debemos ver las victorias de de la fidelidad que Dios nos ha mostrado en el pasado y que nuestras victorias en el pasado, de al nosotros obedecer a Dios, confiando en sus promesas, que esas situaciones nos den ánimo para el futuro. No tanto, bueno, yo he seguido a Dios en el pasado muy fielmente, nada me va a pasar a mí. Pero un escritor de la Biblia, el hombre conforme al corazón de Dios, escribe, Dios, líbrame y que el pecado no se enseñoree de mí, porque es posible que el pecado se enseñoree de mí. Ahora, sabemos que por la gracia de Dios, el creyente tiene al Espíritu Santo. Y la Biblia nos dice que nosotros en Cristo podemos tener victoria sobre el pecado. ¿Por qué es que hay veces las personas en el mundo, la gente incrédula, se quedan esclavizadas al pecado? Porque son esclavos del pecado. Son esclavos. Y obviamente sabemos que la persona que tiene a Cristo en su vida, la persona que es salva, la persona que tiene el Espíritu Santo puede encontrar el remedio de a de veras sobre este tipo de pecados, la aflicción del pecado. Y en realidad, hermanos, cuando uno habla acerca de la adicción, en realidad, podríamos decir, lo que la Biblia, hermanos, no usa la palabra adicción, pero sí usa la palabra idolatría. Y es lo que es la adicción. Esa persona se ha convencido que cualquier cosa le va a traer, esa persona está convencido en su mente y en su corazón que esa cosa le trae más placer que los propósitos de Dios. Entonces, en realidad, sabemos que el único remedio de a de veras, el remedio profundo de a de veras, o sea, la raíz del problema de la adicción, es que obviamente esa persona, una persona se tiene que asegurar de que sea salvo, porque la victoria sobre el pecado se puede cumplir. ¿De qué estábamos hablando ahorita? De depender de la fuerza de Dios, reconociendo, soy débil, reconociendo que ni yo entiendo mi propio corazón pecaminoso. Dios, líbrame. Y yo he escuchado historia tras historia de tal vez incrédulos en la adicción, que en realidad fue la adicción que lo que Dios usó para entonces ellos reconocer que no son nada. Y clamaron a Cristo, ¿y qué pasa? Cristo los salva, ¿y qué? Entonces vemos un cambio en las vidas de personas. Porque sabemos que Cristo es la respuesta para quebrantar la idolatría, pero sabemos que aún en el creyente es posible que la idolatría se empiece a formar. Ha habido teólogos en el pasado que han dicho este dicho, que el corazón es una fábrica de ídolos. Qué interesante dicho. El corazón es una fábrica de ídolos. Entienda que un ídolo es algo que usted ha puesto en el lugar de Dios, cualquier cosa. Un ídolo no nomás es una religión. Usted puede actuar como cualquier cosa es una religión. ¿Qué es una religión? Un sistema de creencias a las cuales tú le has dado tu vida. Eso es religión. Un sistema de creencias a las cuales tú le has dado tu vida. El alcohólico le ha dado su vida al alcohol. El cristiano se supone que le hemos dado nuestra vida a Cristo. Cualquier persona en el mundo le ha dado su vida a algo. O es a sí mismo o es a Cristo. Qué interesante. No hay de otra. La persona le da su vida a sí mismo o a Cristo. Y es lo que es el pecado que se enseñorea sobre nosotros.
es idolatría. Entienda, hermanos, algunas cosas prácticas en cuanto a la idolatría o la adicción. Esa persona tiene que ser convencida de que el placer que se encuentra en Cristo es mejor que el placer que se encuentra en la adicción. Tal vez se escucha muy práctico, muy sencillo, sabemos que está más difícil que decirlo, pero es lo que la Biblia enseña. Recuerde que la persona que se encuentra en la idolatría, en la adicción del pecado, cualquiera que sea, esa persona se ha convencido que su adicción le trae más placer que Dios. Y es lo que hay veces hacemos cuando usted y yo desobedecemos a Dios. Nos hemos convencido que lo que voy a hacer, aunque esté en contra de la Biblia, me va a traer más placer que obedecer a Dios. Estamos convencidos, en ese momento estamos convencidos de que esa mentira nos va a traer más placer que los propósitos de Dios. Pero muy importante, hermanos, es esto: el placer en Cristo es mejor que el placer en la idolatría. Muy, muy importante. Y por supuesto sabemos, hermanos, que esto es posible. Número uno, que la persona sea salva. En Cristo, entienda que Cristo no nomás nos quiere salvar de el infierno, muy importante, obviamente nos quiere salvar del infierno. Pero Cristo nos salvó, hermanos, para redimirnos del poder del pecado. Por eso es que hasta hay veces que las personas, desde como ahorita decía, muchas personas llegan a Cristo porque el pecado los dejó harto. ¿Y qué? Vienen a Cristo y su vida cambia. Y es lo que hace Cristo. Nos redime, no nomás de el infierno, sino de el poder del pecado. Sabemos que en el futuro Cristo nos salvará de la presencia del pecado. Por último, hermanos, no nomás vemos el extremo del pecado, la ternura de David, la petición por fuerzas, la esclavitud del pecado, pero también vemos, hermanos, noten el versículo 13, por último. Dice: preserva también a tu siervo de las soberbias, el orgullo, que no se enseñoreen de mí, porque es posible. Dios nos está advirtiendo. Noten entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Por último, hermanos, vemos la bendición de una conciencia limpia. La bendición de una conciencia limpia. Dice el versículo 13 y en la segunda parte: entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. David, hermanos, nos habla acerca del resultado, hermanos, del poder de Dios en la vida de una persona. Y ya vimos, hermanos, que al nosotros depender de este poder de Dios, es posible vivir una vida cristiana victoriosa. Al diario depender del poder de Dios. Se ha escuchado este dicho, hermanos, en donde se nos dice, a lo mejor algunos de ustedes ya lo han escuchado, no hay mejor almohada que una conciencia limpia. ¡Qué bendición! Y hablando, ¿qué es lo que nos da una conciencia limpia? Que Dios y yo no haya nada entre medio. Una conciencia limpia. Puede haber veces, hermanos, a lo mejor en donde usted piense, a lo mejor que muy, muy importante. Porque entienda que en la Biblia, pues depende de muchas cosas, pero en la Biblia nosotros aprendemos que hay veces incluso en la vida de cristianos, puede ver que hay a veces que, no sé, a lo mejor entre gente en la iglesia, no sé, a lo mejor entre familiares, en el matrimonio, con nuestros hijos, no sé, es posible que nuestro pecado haya algo en medio de Dios y nosotros,
porque tal vez haya pecado entre nosotros mismos. Es posible, por ejemplo, es posible que a lo mejor dentro de la iglesia una persona no tenga un corazón de perdón con alguien más en la iglesia. Esa persona no está bien con Dios. Y a lo que voy es esto, que cuando hablamos de una conciencia limpia, obviamente estamos hablando de que nuestra relación con Dios esté buena, que nuestra relación con Dios esté arreglada. Y obviamente sabemos, hermanos, que número uno, principalmente, nuestra relación con Dios es nuestra posición con Dios. Somos completamente rectos por la sangre de Cristo. Todo pecado se ha perdonado en la cruz del Calvario. Pero obviamente nuestra vida cristiana, nuestra vida práctica, es necesario que usted y yo que arreglemos cuentas con Dios. No hay mejor almohada que una conciencia limpia. Y de eso habla David. Dice, ¿entonces de qué? Después de haber dependido de Dios, después de haber entendido su corazón pecaminoso, después de haber notado después de todas las verdades que acabamos de ver, dice, entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Entonces, hermanos, para cerrar aquí, el poder destructivo del pecado puede ser vencido. Porque recuerde que estábamos viendo que la vida, ¿qué nos está haciendo? La Biblia nos está advirtiendo acerca de la destrucción del pecado. No nomás contra Dios, sino contra otros. El pecado no nomás afecta a Dios, afecta a otras personas. Tal vez en la iglesia, en nuestras familias, el pecado destruye cualquier ángulo. Pero este poder destructivo, hermanos, puede ser vencido solamente, muy importante, muy práctico, puede ser vencido por nuestra dependencia en el poder de Dios. Reconocer que yo soy débil y vivir una vida, un estilo de vida en donde yo a diario estoy dependiendo de Dios, depender en Dios. Día en día, Cristo está conmigo. Voy a leer Isaías 40, hermanos, del versículo 28 al 31 y aquí cerramos. Isaías dice algo similar a lo que hemos estado viendo. Isaías dice, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado. ¡Qué bendición! Él da esfuerzo al cansado. Cuando mi fe es débil, cuando mi obediencia es débil, cuando mis ganas están débiles, Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Dios promete que es posible tener una vida victoriosa y se encuentra al nosotros depender de Dios. Vamos a orar. Padre, venimos delante de ti en esta noche reconociendo que somos débiles. Nuestra fe es débil, nuestra obediencia es débil, nuestros deseos hacia ti son débiles. Y si están fuertes es solamente por tu gracia. Dios, te pedimos por gracia en esta noche. Sin ti nada podemos hacer. Gracias por las verdades que hemos podido estudiar en este salmo. Te pedimos, Dios, por fuerzas. Te pedimos, Dios, que aprendamos a vivir una vida diariamente de nosotros depender solamente en tu poder. Vivir vidas humildes, donde reconocemos que
Solamente te tenemos a ti y te pedimos, Dios, por fuerzas, porque sin ti nada podemos hacer. Gracias por lo bueno que eres, gracias por tu gracia, gracias por tus promesas, al que está cansado nos darás fuerzas. Y gracias por estas promesas. Te pedimos esto en Cristo Jesús. Amén. Vamos a pasar, hermanos, a un tiempo de peticiones. Tal vez tenga una acción de gracias también. ¿Quién quiere empezar con una petición o una acción de gracias? Hermana Magdalena. Y quiero pedirles, por favor, que estén orando por el hermano China, para que él pueda encontrar un trabajo. Él busca un trabajo, pero no puede encontrar. ¿Alguna otra petición, hermanos, o una acción de gracias, hermano Macías? Más que todo, viene siendo un anuncio, hermano. El domingo no me olvidé de anunciar en la clase que el día 14, este domingo al próximo, estaremos teniendo nuestro convivio en la clase. Entonces, para recordarle a los hermanos, si alguno no se enteró el domingo, el día 14, de este domingo al siguiente estaremos teniendo nuestro convivio para que los que gusten acompañarnos todos son bienvenidos. Amén. Gracias, hermano. Y también dar gracias a Dios por en la cirugía, mi mamá se ve bien, todo se ve bien, gracias a Dios. Amén. Ya se va recuperando, está bien, está estable. Y yo doy gracias a Dios por eso y también a todos los que ayudaron por sus oraciones. Muchas gracias. Amén. ¿Alguna otra petición, hermanos, o una acción de gracias? Tu hermana Dulce. Hermana Esmeralda. Pues yo también doy gracias a Dios porque nos permitió estar aquí y tengo dos peticiones. Una es por algunos estudios que le van a estar haciendo en Génesis para que todo salga bien. Y el otro es por un primo que está muy grave en toallas. Él se llama Luis y pues no sé qué es lo que va a pasar, pero pues sí está muy grave y no reacciona. Entonces, pues para mi tía y pues para todos los que están cerca de él. ¿Alguna otra petición, hermanos? Una acción de gracias. Hermana María. Yo le quiero dar gracias a Dios porque estoy aquí y que no me deje, que se me acabe los deseos de estar aquí escuchando la palabra de Dios y pues también pido por mi familia, por mis hijos, mis hijas, y que sea Dios el que nos proteja, nos libre de tanto peligro que se está viendo en la vida, pues que Dios nos proteja. Gracias a Dios por todo. Amén. Pido por mi hermano Abel, gracias, sí, malito, pero no se le quitan los deseos de venir un día para acá, ojalá que Dios permita. Primero Dios. Amén. Hermana Gloria. Yo tengo una personal y también quiero pedir por un trabajo para un proyecto que tiene en mente y también por la gracia de por estar aquí, pues principalmente por esa persona. Claro. Hermana Marcela. Yo quería para una cita médica que
Ok, hermanos, nos dividimos en nuestros grupitos para orar. Dios les bendiga.